Buenos días, nosotros somos del grupo número 5 y les vamos a hablar sobre las enzimas empleadas en la industria de la pulpa y el papel. Siguiente, por favor. Ya, como índice nosotros tenemos los objetivos, la introducción, los procesos de elaboración del papel, las enzimas utilizadas para la fabricación, las aplicaciones, las conclusiones y la bibliografía. Siguiente. Ya, como objetivo general es conocer el proceso de elaboración del papel y las enzimas utilizadas mediante investigación bibliográfica. Como objetivos específicos es describir minuciosamente los pasos para la elaboración del papel, además de conocer los distintos métodos empleando enzimas utilizadas en la elaboración de la pulpa y el papel en diversas aplicaciones. Siguiente, por favor. Ya. Como introducción les voy a dar a conocer la historia del papel. El papel ha sido uno de los inventos más utilizados en la evolución humana. A través de este se pudo transmitir el conocimiento de generación en generación. El soporte más antiguo fue el papiro, alrededor de unos 3000 años antes de Cristo, producido a partir del papyrus. El pergamino hecho a base de papel se realizó a través de la piel de cordero u otros animales en el año 2500 a.C. Además, que cabe recalcar que el primer proceso para la elaboración del papel fue en China hace 200 años antes de Cristo, el cual tuvo algunas limitaciones para perfeccionarlo y expandirlo por todo el mundo. La industria del papel es una de las más contaminantes del planeta. Para millones de personas en todo el mundo, la industria de la pulpa y el papel constituye un gran problema, ya que la tala de bosques nativos es la materia prima para esta industria. A comienzos del siglo XXI, el consumo global de la materia prima estuvo dado por este problema, que es la tala de bosques. Se calcula que se produce 3.000 millones de toneladas, en el cual en el 2020 este alcanzaría 506.000 millones de toneladas. También cabe decir que emite aproximadamente 3.5 kilogramos de CO2 de papel. También, como mencioné, tiene un consumo masivo de agua y energía para su producción, además de que se utiliza una gran cantidad de químicos como el cloro, la sosa, las resinas y los ácidos. Una de las alternativas para la fabricación del papel es la fibra reciclada, tomando en cuenta la importancia de esta industria. Estas fibras son de bajo costo para la manutención del papel, preservando los recursos forestales, reduciendo la contaminación ambiental y también ahorrando agua y energía. Gracias. Siguiente punto tenemos el proceso de la elaboración del papel. Ya. Como primer inciso tenemos la materia prima, que es la madera. Se escogen dos árboles en especial, los pinos y los eucaliptos. Los pinos se los usa por la fibra de buena calidad y el tamaño que posee el árbol. El eucalipto, en cambio, se lo usa debido a que es una fibra barata y de bastante resistencia. Bien. Ya. Estructura de la madera. Ya, a través de un corte transversal de un tronco podemos apreciar la estructura de la madera, como vemos en la imagen, ya, que está formada por las siguientes partes. La corteza, ya que es una capa impermeable que recubre el árbol, protegiéndole de agentes atmosféricos exteriores. El cambio, que está constituido por la celulosa alargada, que transforman en nuevas células. Las de la zona interior de la madera, nueva o xilema, y las de la cara externa del íber. En la zona encargada del crecimiento y desarrollo del árbol. Ya, también tenemos la albura, ya, esa es la madera joven del árbol y está irrigada por mayor cantidad de savia. Ya, el duramen, que es la madera con dureza y consistencia, formada por tejidos que han alcanzado su total desarrollo. Y el núcleo y la médula. Ya. Siguiente. De aquí tenemos la composición química de la madera. Ya, los principales compuestos químicos presentes en la madera son polisacáridos, tales como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, ya, que constituyen más del 70% de la composición de la madera. No obstante, hay otros compuestos tales como lípidos, proteínas y resinas que también están presentes. Ya, aquí, como pueden ver, está
la fórmula en cuanto a sillas y eso. Ya. Siguiente. Ya, la preparación para las fibras. Ya, para la obtención de una buena pulpa es necesario separar las fibras de la celulosa de la lignina, sin modificar las características iniciales de la celulosa. Ya, este es un proceso básico para hacer papel consistente en la eliminación de la lignina. Ya, la lignina es un compuesto que constituye la parte de la madera y actúa como cemento en su estructura. Y este es el principal obstáculo para poder obtener celulosa y papel de buena calidad. Ya. Siguiente. Tenemos los pasos generales para fabricar papel. Se los voy a decir sí, por encima. Ya, como primer paso tenemos la obtención de la madera, luego la descortezar, ya lo tenemos el molido de corteza, que es para la obtención de la fibra. Y esto se mezcla con agua para obtener la pasta, luego se blanquea. Ya, después tenemos la inclusión de cloro y ozono para que transporte a la caja de la entrada. Ya luego se alisa el papel y se lo prensa, el secado, el tratamiento de superficie, ya, el bobinado y el cortado del papel, el empaquetado y el transporte. Gracias. A continuación les presentaremos las enzimas empleadas en la producción de pulpa y papel. Siguiente, por favor. En primer lugar tenemos la celulasa, que es un homopolisacárido que tiene un enlace glucosídico beta 1,4 y junto a la acción de sus 3 enzimas provoca la hidrólisis de la celulosa. Este complejo está compuesto por la endoglucanasa. Estas enzimas cortan en sitios amorfos aleatorios en regiones internas de las cadenas de celulosa. También están las exoglucanasas y celobiohidrolasas, que hidrolizan los extremos reductores y no reductores de las cadenas de celulosa, liberando residuos de glucosa o celobiosa. Y por último, la beta-glucosidasa. Estas enzimas son capaces de hidrolizar los extremos no reductores de la celulosa y libera residuos de glucosa. Siguiente, por favor. El uso de la celulasa permite que se liberen fibras de celulosa debido a una hidrólisis de hemicelulosas. Las celulasas y hemicelulasas se utilizan en la industria de papel y la pulpa para mejorar la capacidad de aireación del drenaje en diferentes fábricas de papel. Las celulasas usadas son beneficiosas para el destintado de diferentes tipos de desechos de papel. Las principales ventajas del destintado enzimático son la reducción del uso de álcalis, mejora del brillo de la fibra, mejora las propiedades de resistencia, aumento de la limpieza de la pulpa y reducción de las partículas finas en la pulpa. Siguiente. La hemicelulasa es un heteropolímero comúnmente ramificado compuesto de 2 a 4 residuos de azúcares, como puede ser la hexosa, de manosa, de glucosa y de galactosa, o también pentosas como la D-xilosa y la D-arabinosa. En cuanto a su función, esta actúa en la modificación de fibras, en la reducción de la reversión de blanco a amarillento en fibras de alto rendimiento, en la disminución de la energía de la refinación y en la mejora en blanqueamiento de pastas Kraft. Los hongos de pudricción blanca son capaces de degradar completamente la lignina hasta CO2 y agua, como son las peroxidasa y la manganeso peroxidasa. El agua oxigenada es el aceptor final de los electrones sustraídos a la molécula aromática. La lignino peroxidasa es un oxidante inespecífico que cataliza la oxidación de fenoles, y el manganeso peroxidasa tiene un efecto similar, pero una acción más suave. Siguiente. Las xilanasas son hidrolasas que catalizan la hidrólisis de los xilanos, y estos forman parte de las hemicelulosas presentes en las fibras celulósicas. Las celulosas se encuentran en una situación intermedia entre las cadenas ordenadas de la celulosa y la fracción amorfa de la lignina. La enzima elimina estos xilanos
haciendo que desaparezca la unión existente entre celulosa y lignina, por lo que al encontrarse más libre, esta última facilita su eliminación en posteriores etapas de blanqueo. Los ácidos hexenurónicos se forman por cocción en donde hay pérdida de metanol. Estos contribuyen al amarillamiento de la pasta y a la formación de ácido oxálico. Y el uso de las xilanasas puede eliminar estos compuestos cromóforos y disminuir el contenido de ácidos hexenurónicos. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las peroxidasas. Hasta el momento se ha hablado en general de enzimas hidrolasas, y ya vamos a ver un poco más adelante que también, perdón, de enzimas oxidorreductasas. Ya vamos a ver que más adelante también hay otras hidrolasas. En el caso de la peroxidasa es una oxidorreductasa. Cuando decimos oxidorreductasa significa que va a catalizar una reacción de óxido de reducción. Agente oxidante, agente reductor, y obtengo mi producto. Perfecto. En el caso de las peroxidasas tenemos algo que es muy peculiar. Se catalizan reacciones que son bisustrato. ¿A qué me refiero con esto de bisustrato? Bisustrato significa que voy a tener dos reacciones. En el caso de las peroxidasas, la una va a ser de un peróxido y la otra va a ser de un sustrato, un segundo sustrato que sea altamente reductor. ¿Y por qué me refiero a altamente reductor? Si un sustrato es un peróxido, generalmente el peróxido de hidrógeno, la oxigenada, sabemos que los peróxidos son oxidantes por naturaleza. El peróxido de hidrógeno, por ejemplo, es un gran oxidante. Entonces tiene toda la lógica que el compuesto que forme este segundo sustrato sea un agente reductor, pero un buen agente reductor. Ya. Todas estas enzimas peroxidasas, cabe destacar que son acopladas al grupo prostético hemo, que actúa como un cofactor enzimático de las peroxidasas, aunque en exceso puede actuar también como un inhibidor por el exceso de sustrato que se puede producir. En el papel, como les dije, ¿no? Actúa sobre todo ¿sobre quién? Sobre un segundo sustrato que es un agente reductor por excelencia. ¿Quiénes son agentes reductores por excelencia, incluso antioxidantes en la corteza del árbol? Los polifenoles. Los polifenoles, al tener todos estos anillos bencénicos, van a tener este poder de ser agentes reductores. Entonces, las peroxidasas van a ser excelentes para para oxidar estos compuestos, porque el peróxido de hidrógeno lo que haría es eso: liberar oxígeno, descomponerse en agua, liberar calor, y producto de esta energía se podría utilizarla para la segunda reacción, y el oxígeno, que es un radical libre, también atacaría a la otra molécula y nos ayudaría a que se oxide. Perfecto. ¿Cuál es el polifenol que está más presente en la madera? La lignina, que es el pigmento de la madera. Entonces, con él podemos comenzar un proceso de blanqueamiento en el papel. Podemos comenzar a retirar este colorante que tiene la madera. Pásale, por favor. Ahora vamos a hablar de las lacasas. Las lacasas también influyen sobre la lignina. ¿Por qué? Porque las lacasas también son oxidorreductasas. Pero en el caso de las lacasas, hablamos de oxidorreductasas que específicamente son oxidasas. La oxidasa no es más que una enzima que va a catalizar una oxidorreducción empleando el oxígeno molecular O2 como aceptor de electrones finales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando generemos este oxígeno, lo que va a pasar en la reacción es que se van a generar radicales libres. Entonces, estos radicales libres, en el caso del papel, van a generarse en la lignina. ¿Por qué? Tenemos la enzima se une al sustrato, que en este caso va a ser la lignina, llega el oxígeno, se ocurre el proceso de oxidorreducción, la lignina comienza a tener en sus ramificaciones diferentes radicales libres que se forman, y esos radicales libres, que son inestables, están cargados y no saben qué hacer. Sabemos que los radicales libres son moléculas bastante inestables. Lo que van a hacer es plegarle a la molécula. Es decir, que esta lignina va a comenzar a tener diferentes configuraciones 3D, y conforme las cargas que se vayan formando va a poder doblarse. Este doblamiento que ocurre va a generar una estructura polimérica en 3 dimensiones.
Y esta estructura polimérica va a ayudarnos a aumentar la resistencia. Es como pensar en golpear algo que sea súper fino y sea rectangular. Si nosotros lo golpeamos va a ser más fácil que lo rompamos, como una regla. Pero si nosotros tenemos un cilindro, que es una molécula que es como tener más plegada, es más difícil de romperlo por la estructura que tiene. Eso es más o menos un símil para que entendamos qué es lo que hacen las lacasas en el papel. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de hidrolasas, las lipasas y las esterasas. Perfecto. En el caso de las lipasas y las esterasas, ambas están enfocadas a romper enlaces tipo éster. En el caso de las lipasas, como su nombre lo dice, lipo, van a romper lípidos. Sabemos que los lípidos, en este caso, ¿qué tipo de lípidos van a romper? Triacilgliceroles. Los triacilglicéridos, las grasas normales que nosotros conocemos de los aceites, etc. Lo que van a hacer es, en este caso, Anto, creo que es tu micrófono que está encendido. Perfecto. En este caso, lo que va a pasar es que va a romperse el enlace éster de los triacilgliceroles a través de las lipasas, generando, claro, el glicerol y las cadenas carbonadas largas que tienen los triacilgliceroles. Y en el caso de las estereasas, lo que vamos a hacer es romper también enlaces éster. Pero en este caso, estos enlaces éster van a estar más destinados hacia los enlaces éster que unen las resinas, los gomas y los aglutinantes que tiene la madera. Sabemos que la madera es rica justo en eso, en ciertos tipos de resinas, incluso hay aglutinantes, y por ejemplo, hay polisacáridos que son aglutinantes que también tienen esos enlaces éster unidos a diferentes grupos, y a eso nos van a ayudar las esterasas, a romper estos tipos de enlaces. Pásale, por favor. Perfecto. Entonces, hemos hablado de todo lo que son las enzimas, ¿no? Hemos hablado de diferentes enzimas, la silasa, que la celulasa, que la hemicelulasa, que la lacasa, que bla, bla, bla. Pero bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, tenemos las aplicaciones en la industria, que ya les he ido explicando un poquito cómo funciona en el papel, pero hagámoslo un poco más específico. Pásale, por favor. Por ejemplo, si hablamos de materia de celulasas, las celulasas, como vimos, lo que van a hacer es simplemente romper la celulosa. La celulosa tiene estas cadenas grandes. Lo que van a ir es en los extremos, generalmente en los extremos ataca y se rompe enlaces. Estos enlaces que se rompen van a generar moléculas más pequeñas. Estas moléculas más pequeñas es más o menos como este dicho de la unión hace la fuerza, para hacerlo un poco ameno. Si tengo muchas moléculas más pequeñas, lo que voy a otorgar es flexibilidad. Es más fácil, es más fácil que algo que no tenga mucha estructura, es decir, que algo que no sea muy ramificado, muy grande, sea flexible. Es como tener, en este caso, como que ustedes quisieran, imagínense una esfera. Ustedes quieren que eso sea flexible, ni a bala. Pero si ustedes tienen, es como que le van fraccionando esa cosa y le van haciendo plana, entonces es más fácil que sea flexible. También nos van a ayudar a otorgar la resistencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos moléculas que generalmente están muy grandes, imagínense esto, tienen una barra de madera muy larga o una regla muy larga. Es facilito romperle, ¿no? Si yo le giro, se quiebra. Pero si yo tengo algo muy pequeño, por decir un palito de madera, yo que sé, de 5 centímetros, romperlo es mucho más difícil. Esa es la idea de que si nosotros lo hacemos más chiquito, esa resistencia no se va a perder, incluso puede incrementarse, porque es más difícil romper algo que es chiquito, como romper un esfero, que romper una regla de 50 centímetros, que se rompe inmediatamente. Y gracias. Ahora sigue tú, Anto, por favor. Ya. Uno de los pasos importantes en la producción del papel es el pulpeo. Ahora se ha incrementado el biopulper, que es la bioproducción de la pasta de celulosa gracias a la acción de distintos hongos de la putrefacción blanca de la madera. Esto hace que se disminuya el uso de las sustancias químicas que se necesitan
y por ende la contaminación también disminuye. Esto también tiene ventajas adicionales, como la disminución del consumo energético de la planta en donde se está elaborando el papel. También el bioblanqueo. También es un proceso en donde se degrada la lignina para evitar la contaminación por vertidos y facilitar el tratamiento. Para el bioblanqueo se requieren mediadores que reducen la necesidad de reactivos y el coste de las enzimas, haciendo que descienda el consumo de cloro y la demanda química de oxígeno. Existen diferentes enzimas que pueden ser utilizadas para el bioblanqueo y en diferentes métodos. El método biológico de la pulpa utiliza la silanasa. Esta proporciona la capacidad de eliminar selectivamente hasta un 20% del silano de la pulpa, produciendo que se ahorre el uso del cloro. Y también existe el bioblanqueo con las lactasas. Estas se clasifican según su potencial de reducción. Las diferencias en el potencial de reducción se deben a las diferentes estructuras de estas proteínas. Las lactasas son capaces de degradar la lignina en las pulpas de Kraft, dificultando la penetración de las fibras. En presencia de compuestos adecuados, son mediadores los cuales actúan como transportadores de electrones al momento del blancamiento. La actividad del sistema mediador de las lactasas hacia las ligninas depende mucho del potencial redox de la enzima, la estabilidad y la reactividad del radical generando la oxidación del mediador. También existe el bioblanqueo con manganesos peroxidasas y lacasas. Esta provoca la degradación de la lignina por acción del manganeso, que se oxida de manganeso 2+ a manganeso 3+, siendo este último el que va el oxidante de la lignina. Este, por lo general, siempre actúa sobre unidades fenólicas, aumentando en gran medida el potencial de la degradación de la lignina y otros compuestos aromáticos presentes. El interés sobre las lacasas como biocatalizadores industriales se ha incrementado fuertemente, ya que tienen un efecto favorable de algunos compuestos sintéticos como el 1-hidroxibenzotriaciol, lo cual ha expandido su acción a sustratos no fenólicos, incrementando así su potencial de degradación de lignina y por lo tanto el potencial de blanqueo de la pasta. También se usa enzimas en el proceso de destintado del papel, ya que las enzimas mejoran las propiedades del papel, tales como la blancura, la resistencia, que comparado con los métodos químicos. Aquí se usan las pectinasas, hemicilulasas y enzimas lignolíticas que alteran la superficie de la fibra. Cuando se emplean las celulasas o hemicilulasas, se da la liberación de las partículas de la tinta. Y estas enzimas quitan las fibrilas de la superficie de las partículas de la tinta, alterando la hidrofobicidad relativa, facilitando así que ésta se separe de la pulpa. También se pueden usar amilasas. En cambio, las amilasas son enzimas que hidrolizan las moléculas de almidón que también pueden estar presentes, para dar productos como las dextrinas y progresivamente pequeños polímeros. Las alfa-amilasas son las de mayor consumo y son de gran importancia a nivel industrial, ya que estas se pueden utilizar en el tratamiento del papel para el reciclaje. El tratamiento previo del papel que se usa en las oficinas con las amilasas provoca un debilitamiento de la estructura superficial del papel y por lo tanto disminuye la resistencia del papel a la penetración de fluidos. Y también se sabe que las amilasas podrían ser utilizadas para facilitar el desprendimiento del tóner en los papeles impresos, en fotocopiadoras o impresoras láser, haciendo que sea más factible el proceso por reciclaje. Las alfa-amilasas, las más utilizadas son de origen bacteriano, generalmente producidas por el género Bacillus, ya que son muy buenos productores y tienen una amplia aplicación.
Por otro lado, las celulasas son las que también liberan las partículas de tinta y estas son extraídas de hongos mesófilos, tales como el Trichoderma rese. Por último, sabemos que las amilasas con las celulasas pueden deberse a que papeles empleados para la fotocopia incluyen almidón y estas enzimas provocan cortes mecánicos para ayudar a la liberación de las partículas de tinta y así ser removidas en la etapa de la flotación. Las conclusiones. Finalmente sabemos que las enzimas son una gran alternativa al uso excesivo de agentes químicos en el proceso de la elaboración de la pulpa y el papel. Esto reduciría el impacto ambiental. Las enzimas de interés usadas en el proceso de la obtención del papel pueden originarse a partir de hongos u otros organismos como bacterias, que además de ser capaces de degradar materiales lignocelulíticos en la naturaleza. Por último, en la industria del papel, el aspecto de mayor interés es la disminución del consumo energético. Y esto se puede lograr con el uso de las enzimas que modifiquen la superficie de las fibras para potenciar los mecanismos de cohesión interfibra y así incrementar las propiedades mecánicas del papel. La bibliografía y ya. Gracias.